hay un tema que eso lo he analizado mucho, que es el hecho de que un Estado esté gestionado por clases dirigentes funcionales, élites funcionales. ¿Funcionales? Ah, yo pensé era funcionales es que funcionan. Yo pensé que era disfuncionales. Que funcionen como élites. Sí. Si las élites son funcionales, tratarán de que el Estado realmente juegue un papel que garantice que la sociedad en su conjunto avance. Si las élites son infuncionales, establecerán relaciones de carácter predatorias, parasitarias, camarillas se puede, con el Estado, las instituciones. El Estado estará capturado a su servicio. Correcto. Y obviamente eso termina debilitando al Estado o derrumbando el Estado. Por eso los países que han podido lograr mayores niveles, porque todo es de grado, mayores niveles de desarrollo, son los que tienen clases dirigentes funcionales, responsables, competentes, que tienen proyecto nacional. Cuando no hay proyecto nacional y los que dirigen la clase dirigente de un país, empezando por la política, pero siguiendo por el alto empresariado, no asumen el sentido de que el proyecto nacional es para integrar a la ciudadanía. Y una población alienada. Nunca saque la población. Porque para mantener el esquema de disfuncionalidad, claro, y de exacción y de extracción rentista, se necesita mantener un esquema de alienación de la población para que ni siquiera entienda cuáles son los problemas reales que lo afectan. Perfecto. Yo quería, dame un segundito, Osvaldo, dame un segundito. Para continuar precisamente y hablando sobre lo que es el Estado de difusión. Gracias, Osvaldo, gracias. Todos tenemos un Maduro por dentro. Solo nos falta gotear. Toma la palabra, Osvaldo. Para que no me... Es para con los que voy en la segunda vuelta. Vuelvo a Venezuela y al Estado de Derecho. Y el mejor símil que he logrado pensar es que yo tengo un vecino que golpea a su señora. Y yo oigo los gritos. Pero es un pleito de ellos. Es un problema de pareja, se dice. Pero la va a matar. Sí. Y puede incendiar el edificio. Entonces, en un momento dado. Y vuelve otra vez y la golpea. Yo oigo a la pobre señora. Entonces, ¿qué hago? Obviamente yo no puedo intervenir en los asuntos privados internos, pero no, eso no, vaya, ese hombre me sale con una pistola. Y tus hijos están viendo el problema. Entonces yo se supone que en un ordenamiento jurídico debo tener una jurisdicción donde yo ir a hacer la denuncia. Y se supone que donde yo vaya va a intervenir el Estado. En el caso de Venezuela es lo mismo. O sea, están maltratando a la señora. ¿Dónde vamos? Pero ¿dónde vamos? Donde hemos ido, nos han tomado la denuncia y se han quedado en la escritura de la denuncia y la proclamación de la denuncia. ¿Qué sigue? ¿No se supone que esa entidad superior que tiene la aprobación y que le ha sido concedido el derecho por un concierto de países tenga elementos efectivos de accionar, ¿sí? De accionar para resolver la situación de esa señora? Osvaldo, te llevaste tu segundo tiempo. Entonces, para saber y conocer todo eso sobre el Estado de Derecho versus gobernanza y gobernabilidad ante un mundo de guerras y conflictos, vamos a ver lo que nos dice nuestro gran invitado Pelegrín Castillo. Bueno, yo quiero empezar haciendo una recomendación de lectura, que eso siempre es bueno, porque los que quieren profundizar en el tema pueden encontrar referencias, debemos darles referencias para que busquen. ¿Lo leíste? Sí, eso yo lo leí, Sapiens, la obra de Yuval Harari. Pero sobre esta crisis hay mucha literatura. Primero hay que caracterizarla. Es una crisis global, una crisis de civilización,
un intento que se hizo de crear un orden global civilizatorio que entró en una fase de derrumbe. En lugares donde no existe la civilización. No, se entendía que se podía ir hacia la unificación de la humanidad a través de los mercados, de la unificación de los mercados, la integración de la cadena de suministro, de la uniformización del consumo. La globalización. La globalización. Y que con el avance de las tecnologías a la puerta de la cuarta revolución tecnológica mundial, industrial, se podía hasta recrear la condición humana. Bueno, eso es la última utopía, que tuvimos la experiencia de la utopía comunista, la utopía nazifascista. Ahora estamos en el derrumbe de la utopía transhumanista soportada por la globalización. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero, básicamente, son muchos los libros que se podrían recomendar, pero hay 4 que para mí han sido muy orientadores. Hay una obra escrita por un autor hindú, Panka Misra, se llama La Edad de la Ira, que explica por qué en el mundo hay tanta rebelión, tanta inconformidad, tanta revuelta, tantas expresiones de rupturistas. Y él es un libro formidable, muy bien escrito. Ahí explica fenómenos como el que estamos viendo, del fenómeno del terrorismo, la yihad global, el fenómeno de la revolución woke, la invasión de Europa, el wokismo, la cultura fake. Ese libro vale la pena leerlo, porque entiende mucho, explica mucho, porque Occidente llevó al mundo con la idea de que todo el mundo tenía derechos, libertades, pero todo eso amarrado a una estrategia de crear una sociedad consumista global que no puede satisfacer esos estándares de consumo, esas expectativas en miles de millones de personas en el mundo. E incluso mucha gente no quiere tampoco que sea el modelo occidental el que le impongan, porque entienden que es una agresión a su cultura, a su identidad, etcétera, etcétera. Y que se ha viciado por igual. Y eso obviamente produce un fenómeno de disrupción, un fenómeno de confrontación permanente y de nihilismo también. De mucha gente ya desorientada, una gran confusión ideológica, hasta mental, confusión mental que se está viendo en muchos países. Otro libro importante fue el último libro que escribió Edgar Morin. Edgar Morin fue el creador de la Escuela del Pensamiento Complejo, francés. En su última obra, que es una selección de ensayos, él hizo un planteamiento que vale la pena leer. El título lo dice todo: la globalización avanza hacia el abismo o hacia una gran transformación. La tesis de él era que ese orden que se había creado, que se venía creando, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, ha entrado en barrena, ha entrado en picada, y que el mundo inevitablemente se va a encontrar ante una situación abismal, de derrumbe total, o tendrá en el seno del proceso de derrumbe de hacer una gran transformación, un poco parecido a lo que pasó en la era axial, que en la historia de la humanidad
se puede considerar como una referencia de la creación del sentido de lo humano que ahora tenemos. Ese tema tendría que discutirse. El otro elemento, la otra obra que yo quiero referir, la escribió Loretta Napoleoni, visionaria, al momento de la caída de la Unión Soviética. Se llama Economía Global Canalla. Esa obra es formidable porque ella ahí anticipaba cómo esa economía global que se estaba creando tenía unos espacios que no eran controlados por los estados ni por los organismos internacionales, que iban a generar una economía enferma, una economía degradada, una economía de sobreexplotación humana, de sobreexplotación de los recursos, que iba finalmente a cuestionar la vigencia, la viabilidad de ese orden global. Y efectivamente así ha sido. Así ha sido. Eso incluye desde el narcotráfico hasta la sobrepesca, el traslado de materiales tóxicos, tráfico de personas, tráfico de órganos, pornografía, etcétera, etcétera. El calentamiento global. Y todo eso. Y obviamente un complemento de esa obra de Loretta Napoleoni, que vale la pena también referir, es la de Bauman, todas las obras de Bauman, de Zygmunt Bauman, sobre el mundo líquido, sobre la sociedad líquida. ¿Qué significa que una sociedad sea líquida? En el enfoque de Bauman es que hemos llegado a un punto, una sociedad donde las relaciones generales son relaciones marcadas por la inestabilidad, la fugacidad, lo instantáneo, lo pasajero, lo inestable, lo fakes, entonces, pero como sistema cultural, por eso tanta gente está sufriendo las consecuencias de ese mundo líquido, porque es un mundo fundamentalmente materialista, sacaron a Dios de la ecuación, hedonista, consumista, individualista, altamente permisivo, que te crea un problema cuando tú lo juntas con la edad de la ira. Tú entiendes por qué en el mundo ahora mismo estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, ese es el plano de civilización, ese es el plano de cultura. Ahora, cuando pasamos al plano de la geopolítica, que ahora yo quiero mencionarlo, nos damos cuenta de que, bueno, las naciones históricas grandes, las naciones, los estados que son estados civilización, como se definió en Rusia, China no lo ha hecho así expresamente, pero también es un estado civilización, y lo es la India y otros estados históricos. ¿Qué están planteando ellos? Bueno, ellos están planteando una revisión a fondo del orden mundial, el que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía las bases en los principios westfalianos del Estado-Nación. La visión occidental de lo que era la sociedad deseable, la sociedad de derechos, de libertades. Bueno, esas grandes naciones históricas que se definen como civilizaciones tienen otra idea, y ahora entendieron que llegó el momento de cuestionar ese orden y empezaron a cuestionarlo. Ahí está Irán, por eso se da esa alianza, y tú ves en el mundo el surgimiento de, bueno, en el caso de Venezuela, vamos a verlo. ¿Cuántos países han reconocido el triunfo de Maduro? Yo vi la lista, eran 64 países. Una pregunta ahí, Pelegrín. ¿Y qué tienen en común China, Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua? Porque eso es algo en dominicano como maco con cacata. Bueno, no son democracias. En común, no son democracias. En común se trata de regímenes dictaduras autocráticos total, que van desde lo desagradable que dijo Lula hasta lo brutal, y él no se incluyó,
y aplastante, que son la dictadura, por ejemplo, de Corea del Norte. Ya. Ese es un arco de opciones. Pero todos coinciden en que, y ahí viene el debate que se está dando en el mundo ahora, porque Occidente, Estados Unidos, Europa, están planteando, nosotros representamos el mundo libre, nosotros representamos los mejores valores de la humanidad, pero resulta que cuando se va a la discusión a fondo, tú te das cuenta que la posición que está impulsando Occidente también tiene un fondo de totalitarismo, porque en nombre de los derechos humanos, entonces están aplastando los derechos de las naciones, los derechos de los grupos y los derechos también de las personas. En Estados Unidos tú estás viendo la discusión de que el movimiento LGTBI, el movimiento woke, toda esa gente, el MLB, todo eso se siente con autoridad a estar conmigo. Exacto. Tú tienes ese discurso, lo están empleando para aplastar a grupos. Yo una vez fui a Heritage Foundation en el 16 siendo candidato y le di una queja hablando con 3 directivos de Heritage Foundation. Heritage Foundation. Sí. Explica qué es eso. Es una fundación, la líder del movimiento conservador en Estados Unidos. Entonces, explica ahora, señor, lo de Ultra. Explica tú lo de Ultra. Explica lo de Ultra. Bueno, pero ultra conservador como tú quieras. Los otros como Maduro y compañía están conectados con Open Society de George Soros. Conservador. Que esos son ultra liberales. Entonces yo voy y le hago una queja, lo refiero como anécdota, hablando de la situación de República Dominicana. El tema fundamental era la crisis de Haití, pero en ese momento, como estaba el embajador Brewster aquí, nosotros le hicimos un cuestionamiento a que Estados Unidos estaba impulsando una especie de imperialismo cultural LGTBI. Eso era Obama. Y claro, Obama. ¿Y qué me dijeron ellos? Eso sí. Pero es que ustedes creen que es a ustedes que le están imponiendo eso. Con ustedes. No, es que eso se está imponiendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso fue en el 16, me dijeron. A mí me dijo, abonando eso, esperen a ver. A mí me dijo mi hija cuando estudiaba en Estados Unidos, sí, que ella no conocía un profesor que no fuera LGTB en algún sentido, porque eso es un abanico de opciones, ¿no? Sí, sí. Pero estaba... Eran todos progresistas. Y de hecho, el que no lo fuera, le hacían un lobby dentro de la institución para que lo sacaran. Sí, claro. Entonces a ese nivel. Pongo el ejemplo. Es que eran todos progresistas. Pongo el ejemplo de que esa visión progresista, transhumanista, de que la condición humana se puede recrear, tiene un fondo de totalitarismo tan peligroso o más peligroso incluso, porque es más sinuoso, no es tan claro como el nazifascismo o como el comunismo. Aquí estamos hablando de algo que va muy bien envuelto y diluido. Maquillado, entonces, camuflado. Entonces, eso está pasando. Entonces, en Venezuela tú te das cuenta, ¿quiénes apoyan al régimen de Maduro? Ya reconocido. Bueno, todos los regímenes que están en ese arco. Así es. Incluso en Estados Unidos tiene aliados poderosos, muy poderosos en el Partido Demócrata, que están apoyándose Ocasio-Cortez a Cuba y que están apoyando a Venezuela y que han mirado para otro lado con Nicaragua. ¿Por qué? Porque el debate es transversal, se está dando, más que transversal, se está dando en el contexto de guerra mundial híbrida en todas partes, pero sobre todo en Estados Unidos. Y eso es muy importante porque Estados Unidos es el país referente de la democracia en el mundo. La primera nación que surge como una república democrática son los Estados Unidos. Y un sistema representativo. Pero entra en una crisis profunda de valores, sobre todo. De valores, y está propiamente cindida. Estados Unidos está completamente
polarizada, en un proceso de radicalización peligrosísimo para el mundo. Pelegrín, ante esa situación, ¿tú crees que estamos ante la construcción de un nuevo Estado o ante la destrucción del Estado mismo? Mira, lo que estamos es ante un periodo oscuro para la humanidad, porque en esto hay una implicación muy seria de crisis de civilización, porque muchos de estos elementos que se están planteando implican una regresión en todo el esfuerzo que ha hecho la humanidad a lo largo de los años para lograr la condición humana. Este intento de que nosotros tenemos el poder de recrear la condición humana a voluntad es el esfuerzo más peligroso que se ha hecho para la supervivencia incluso de la especie humana. Entonces, que en parte uno de los argumentos principales que Putin está usando para legitimarse en su confrontación con Europa. Entonces, fíjense, voy terminando. Hay un tema fundamental, lo quiero decir con respecto a Venezuela. Lo explica Robert Dahl. La democracia real no puede existir si hay demasiada interferencia externa. No hay una democracia global, hay países donde los países realizan con mayor o menor acierto sus instituciones democráticas. En Venezuela, evidentemente, hay una dictadura, pero lo que empezó con la elección de un coronel nacionalista termina convertido en una dictadura de 25 años encanallada. Y eso hay que resolverlo, pero hay que resolverlo teniendo presente, bueno, lo que decía Robert Dahl, si hay unos factores externos que son los que deciden lo que se va a hacer internamente, no va a haber democracia, ni va a haber Estado. Se va a complicar más. No, ni va a haber democracia, ni va a haber Estado, y probablemente vaya a haber un conflicto de carácter internacional. Por eso yo abogo. Espérate, yo quiero entenderte. O sea, tú lo que quieres decir es si Maduro se queda. No. Yo estoy planteando hace tiempo que el problema de Venezuela lo deben resolver los venezolanos, claro, con ayuda de todo el que pueda ayudar, pero no como alguna gente está planteando de que tiene que venir una intervención internacional a llevarse a Maduro. Sí. Por tráfico de droga, o porque hay una orden de captura, o porque hay, como dijo el grupo Blackwater, que si le dan 150 millones ellos hacen el trabajo. No. Es verdad que es un Estado canalla. No, pero eso no. Y es verdad que hay que hacer el trabajo también. Pero eso lo tienen que hacer los venezolanos. El ejército, yo personalmente lo he dicho, las Fuerzas Armadas venezolanas, que tienen un historial de ejército libertador, ahora tienen que plantearse. Los cubanos están viendo cómo, pero porque ellos tienen 60 años. Ahí es que voy. Venezuela está, 60, mira, tratando de resolverlo entre los cubanos. Venezuela está intervenida por Cuba, por Irán, China, Rusia. Pero tienen 1,5 millones de hombres y mujeres armados, encuadrados como milicias del partido. Instruidos por los cubanos. Y una red en todo el continente con la economía canalla. ¿Cómo tú desmontas eso? Por la vía pacífica, política electoral. No puede. Yo digo que los oficiales venezolanos. Cuando tú dices que los venezolanos tienen que resolverlo, en concreto, ¿cómo? Los venezolanos, concretamente, yo te hago una reflexión, ya la he hecho. Los militares venezolanos tienen que ver su realidad, porque ellos son los que fundaron ese Estado. Cuando ese Estado nació, y 5 estados más, el Ejército Libertador fue clave, no fue un proceso democrático, fue en guerra para fundar naciones. Bueno, ellos tienen el reto, como lo tuvieron los jóvenes turcos,
Enver Pacha y posteriormente Kemal Atatürk. Cuando se estaban hundiendo el Imperio Otomano, ellos tuvieron una reflexión interna. Para salvar a Turquía, lo que queda del Imperio Otomano, necesitamos crear una nueva Turquía. O mejor dicho, crear Turquía. Desprenderse de los territorios imperiales. Y concentrarse en Turquía. Unificar la nación. Para crear una nueva nación. Entonces, ellos tienen ese reto, que lo tienen que hacer con una visión no ideológica, no de alineamiento, porque incluso al continente completo no le conviene entrar en las contradicciones que se están librando ahora mismo. El alineamiento puede terminar convirtiendo todo el continente en un escenario de conflicto, de guerra, donde lo que más tenemos que perder precisamente son los que estamos aquí en el Gran Caribe. Entonces, porque también ese régimen no tiene autonomía para decidir si se mantiene o no se mantiene. O sea, Maduro está puesto ahí por los cubanos desde el principio. Sí, claro. Entonces, los cubanos los jefes de la subversión y los nicaragüenses y todos los grupos están diciendo, si cae Maduro, eso es como la caída de Constantinopla. Claro. Óyeme, eso va a barrer, va a tener un efecto dominó. Entonces, se van también ahí. Concluyo, mira, estamos viviendo un periodo oscuro en la humanidad. Lo más importante es darnos cuenta de que es una crisis de civilización, y en medio de esta crisis de civilización el espacio latinoamericano y el espacio caribeño es en cierta manera un espacio único en el mundo, que tiene la oportunidad por muchas razones de pensar en su destino común. Yo lo dije aquí en un programa anterior sobre el potencial del Caribe antillano, pero obviamente fuera de los esquemas imperantes en Cuba. Hay que pensar, tenemos que pensar, reflexionar cómo es que vamos a enfrentar este siglo, este periodo oscuro, que lo explica muy bien, y vuelvo y concluyo con esta referencia bibliográfica. Hay que buscar el libro El fin del mundo es solo el comienzo. Es un estudio probablemente de los más documentados sobre las implicaciones de la crisis mundial, sobre lo que él llama la cartografía del derrumbe de la globalización. La globalización, que fue un momento más alto, la cumbre mayor de la humanidad en términos de avance hacia la unificación, se está derrumbando. Y estos países tienen que sencillamente hacerse cargo de esa realidad y prepararse para reconcentrarse en sus propias realidades y con sus propios recursos y sus propias potencialidades y su propia historia en la espalda, hacer el esfuerzo para vadear esta crisis que puede ser más o menos prolongada. Después de ese análisis de conciencia, de esa reflexión, porque ahí fue un análisis y una reflexión sobre el Estado de Derecho versus la gobernanza y la gobernabilidad en un mundo lleno de guerras y conflictos. Osvaldo había planteado un tema sobre el sistema. El que hoy domingo está preso en el helicoide quiere soluciones que sean un poquito más rápidas. Sí, pero vamos a dejar eso para una próxima, para cuando regresemos. Ahorita yo voy a decir algo de las inquietudes de Osvaldo. Vamos.